Bueno, entonces continuando con el tema, quiero hacer como una pequeña conclusión de lo que vimos en los videos anteriores, en los que nos dimos cuenta que hay diferentes hipótesis y la más cercana es a esa remodelación, esa alteración en la remodelación ósea que está regulada por el RANK, el ligando del RANK y la osteoprotegerina. Hay otras hipótesis que asocian, por ejemplo, que un diente que ya está previamente contaminado, que tenga indicación para extracción y que se extraiga, toda esa inflamación más esa infección local va a generar que ese hueso no pueda responder adecuadamente, entonces se presente la necrosis, pues se presenten los signos de la necrosis asociada a medicamentos y arranque de ahí toda esta pues en secuencia todo lo que pasa después. También mencionamos la inhibición de la angiogénesis, definitivamente un hueso que esté sin soporte sanguíneo adecuado no va a funcionar. La toxicidad de los bifosfonatos, que ya los vimos, sobre todo los que tienen nitrógeno, ellos van a hacer a inducir que la célula se muera, en este caso el osteoclasto, pero la permanencia de ellos en esa matriz orgánica y la disminución de la inmunidad en pacientes que ya tienen una enfermedad de base, que además de eso están siendo tratados con esteroides o con terapia antiangiogénica. Entonces toda esa disminución o esa alteración en la inmunidad pues entonces va a ser un factor muy predisponente a que empiece toda esta secuencia en el hueso. Bueno, entonces acá vamos a mirar que hay unos medicamentos que han sido reportados como con mayor porcentaje de casos. En el caso de los bifosfonatos está el solendronato y el alendronato con unos porcentajes muy evidentes. Miren que hasta el 67 o el 42% es un porcentaje que no es descartable, es antes muy considerable. En los inhibidores del RANK, pues que es el medicamento que mencionamos, el denosumab, está en un porcentaje todavía aparentemente bajo. Sin embargo, recordemos que ese medicamento no lleva en el mercado tanto tiempo como los bifosfonatos, entonces deberíamos esperar a que hagan más reportes. De los agentes antiangiogénicos hay varios, el que reporta como más casos es el bevacizumab y de los inhibidores del TOR el everolimus. Bueno, entonces nos va a llegar ese paciente y vamos a hacer el examen clínico extraoral y el intraoral. Vamos a tener unas características y según las características lo vamos a poder clasificar, o mejor dicho, sí, clasificar al paciente en un estadio. Entonces, si el paciente nos llega con el antecedente o el factor de riesgo de la enfermedad que está asociada y el manejo de esa enfermedad que puede estar asociada a la osteonecrosis, si el paciente tiene algunos síntomas, puede ser que esté relatando que siente entumecimiento en la zona del mentón o de la punta de la lengua, pero nosotros en la radiografía vemos como algunos hallazgos que sugerirían que está iniciando una necrosis, pero no hay evidencia clínica de ella, entonces lo vamos a catalogar en este momento como en un estadio 0. El paciente también puede llegar asintomático y puede tener una exposición ósea, que él diga, sí, me apareció esto, pero no me duele, porque ese hueso necrótico, pues en ese momento, si él lo toca, no le está doliendo en ese momento, entonces lo vamos a clasificar en un estadio 1. Cuando el paciente nos llegue con dolor y signos de infección, ¿cierto?, en la zona, eritema y la exposición ósea intraoral, entonces va a estar clasificado en un estadio 2. Y cuando ya el paciente llega con el dolor, la infección, la exposición ósea, el hueso evidente necrótico en la zona, pero que solamente se extiende al hueso alveolar o a ese remanente hueso alveolar, entonces va a estar en una clasificación 3A. Y si esas evidencias ya llegan, o esa necrosis se ve sobre todo radiográficamente que ya llegó al reborde basilar de la mandíbula o al piso del seno maxilar, en el caso del maxilar, entonces ya lo vamos a clasificar en un estadio 3B. Esta es una paciente que consultó este año, la foto
no es lo mejor porque pues ella tenía mucho dolor en el momento en que yo la evalué hospitalariamente. Eh, Le molestaba mucho, sobre todo el ángulo de la mandíbula acá atrás. Entonces la foto fue pues ahí en intrahospitalaria, y resulta que la paciente había consultado hacía un año, porque tenía como alguna sintomatología en la mandíbula, en el lado izquierdo. Ella decía que sentía adormecimiento en esa zona. Sin embargo, como el donde consultó, pues clasificaron el dolor como un dolor neuropático y le mandaron analgésicos. Este año, en enero, a la paciente le cambiaron las prótesis totales, que llevaba muchos años con ella, y si mientras la adaptación ella dice que se hizo una pequeña úlcera en esta región donde ustedes ven como este sobrelevantamiento, y que un día, más o menos en mayo de este año, sintió que sonó algo dentro del hueso, pero pues no pasó mayor cosa. De ahí en adelante lo que sucedió fue que el dolor fue aumentando, ya no era tan episódico, sino que empezó a ser más continuo hasta que ya consultó, porque tenía ya evidencia de una infección en la cara. Inicialmente la vio dermatología y dermatología nos interconsultó para hacer la evaluación, y esa paciente entonces ya le mandé las imágenes y las vamos a mirar detalladamente en el próximo video. ¿Qué es importante de esto? No dejar llegar al paciente hasta este estadio, ¿cierto? La paciente tenía unos antecedentes de haber sido portadora de prótesis toda la vida, había sido una paciente en manejo para la osteoporosis durante 10 años con alendronato, y hace 3 años había estado manejada o estaba siendo manejada con denosumab. Entonces tenía todas las características específicas de poder estar haciendo una necrosis asociada a los medicamentos.